El duelo viene a causa de un dolor y es la respuesta natural ante la ruptura de un vínculo afectivo. Por este motivo, para prevenir un duelo demasiado largo en el tiempo, hay que dar información y educación desde la escuela, al mismo tiempo que facilitar la expresión emocional de las personas que lo están sufriendo, dejarlas que participen en los rituales y no rechazar el apoyo social, entre otras medidas. Estas son algunas de las normas que ha dado a conocer Amparo Carpi, profesora de la UJI, en el curso de verano Emociones y Salud, codirigido por los profesores Francisco Palmero y Cristina Guerrero, del Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología. Carpi tituló su intervención Emociones y Duelo. En el duelo es un proceso que necesitamos atravesar para procesar las pérdidas que tenemos. Es un proceso, como la palabra dice, el de duelo de dolor, ¿vale? Entonces no es una cosa, no es un proceso lineal, sino que es un proceso que tiene sus altibajos y puede durar más o menos según el objeto perdido, o la pérdida sufrida o según la persona también. El duelo, que claro, ha existido a lo largo de toda la historia, lo que pasa que en la vivencia del duelo en siglos anteriores al XX pues se ha vivido de una manera más social, se ha compartido más el dolor con toda la gente de alrededor. A partir del siglo XX, años más adentrados del siglo XX o menos, dependiendo también de la zona de que estemos hablando, pues ya con todos los avances tecnológicos, control de enfermedades, etcétera, etcétera, el duelo se ha tendido a vivir de una manera más individual, a sacarlo fuera incluso de casa, a sacarlo fuera de lo que sería el entorno social de las personas que rodean a los conocidos. El duelo se desencadena ante cualquier pérdida. Normalmente siempre hablamos de duelo o entendemos que el duelo está relacionado con la muerte, pero ante cualquier otra pérdida, pérdida de trabajo, pérdida de objetos, pérdida de no sé, de una vivienda, por ejemplo, también se pueden desencadenar duelos. ¿Por qué? Porque manifestamos el valor que esa cosa tenía para nosotros, esa cosa o ese objeto que nos proporciona seguridad. En la medida que ya no lo tenemos o que tenemos riesgo de perderlo, iniciamos un duelo. El duelo se vive en todos los miembros de la familia, cuando hay la muerte de un familiar cercano. Entonces, lógicamente, a un niño no se le tiene que ocultar. Entonces, la explicación se ha de adaptar a la edad concreta que tiene el niño, se le ha de explicar con palabras que lo pueda entender, se ha de permitir, se ha de entender las reacciones que el niño pueda tener y hay que respetar también sus propios tiempos y hacerlo partícipe también de todos los rituales y de las manifestaciones de dolor que a lo mejor la familia pueda tener, que otros miembros de la familia puedan tener. A ver, la crisis ha influido en los procesos de duelo. Lo que diríamos es que con la crisis hay más duelos. Hay más duelos, ¿por qué? Porque con la crisis tenemos muchas más pérdidas. Y en esta crisis pues tenemos pérdida de todas las conquistas que habíamos tenido, todas las seguridades que habíamos logrado, se nos están quitando. Entonces las personas nos podemos sentir indefensos. ¿Qué podemos hacer ante esto? Entonces, lógicamente, una manera de elaborarlo y por compararlo a otros duelos, pues era buscar apoyo social y en grupos, pues también solucionar algo que también nos está afectando a todos en grupo, en sociedad. ¿Cómo se puede ayudar? Pues en un principio y sobre todo en las primeras fases, pues entender las reacciones que pueda tener la persona, las reacciones que pueda tener de negación, estar a su lado para ayudarle a entender que las cosas cómo están ocurriendo, permitir que se desahogue, sobre todo el que pueda exteriorizar sus emociones, el que pueda aceptarlas, las emociones que se están sintiendo, y escucharle, ofrecerle apoyo social, ofrecerle seguridad, ofrecerle incluso orientación en cuanto a cosas tan básicas que antiguamente sí que se hacía cuando alguien de la familia a lo mejor moría, siempre había otro familiar que era el de manutención, que se preocupaba de preparar el caldo para que no desfallecieran los supervivientes. Entonces, en la actualidad ocurriría exactamente lo mismo. Entonces, que haya estos amigos, este apoyo social,
que estén atendiendo pues todas las necesidades y que ofrezcan seguridad alimentaria, es decir, que pueda facilitar que la persona no deje ninguna comida, pero también emocional sobre todo, porque son las emociones las que más están entorpeciendo el proceso.